presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Estamos en directo en la radio cristiana El Camino. El teléfono es el 963-673-969. Repito, el 963-673-969. Si nos quieren escuchar también por internet, vayan a la página www.elcaminofm.com. Repito, elcaminofm.com. Y la frecuencia, como saben algunos, y supongo que ya algunos la tienen en la radio, el 94.9 FM. El programa que estoy dirigiendo es Historia Bíblica Hoy. Mi nombre es Fermín Nicolás Rigo y el teléfono es el 634-979-965. Repito, el teléfono es el 634-979-965. En la historia de la Biblia aprendemos lo que Dios quería y quiere para su pueblo. Dios quiere un pueblo santo y sin manchas, preparado para su regreso, escudriñando sus enseñanzas y ponerlas por obras en nuestras vidas. El propósito del programa, y también creo que de la misma radio, es Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Maranata, Jesús viene pronto. Hoy vamos a tratar el tema de Joel, profeta Joel. El profeta Joel, no sabemos mucho de su vida, pero aunque él es interesante, aunque él también es un siervo de Dios y nos gusta también saber de los siervos de Dios, pero lo principal es el mensaje. Y Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, describe una histórica y terrible plaga de langostas, un juicio de Dios sobre el reino de Judá, seguido por una severa sequía. Esta profecía de avivamiento espiritual es un llamado a los líderes de la nación para convocar una solemne asamblea de dolor, arrepentimiento y liberación nacional. Algunas declaraciones proféticas en el libro de Joel son de carácter tipológico y otras son una variedad de predicciones específicas que ya se cumplieron. Sin embargo, el énfasis está en el futuro, que lo llama el día de Jehová. Las profecías de este libro se pueden dividir en 4 secciones. Aunque es un libro corto, solo de 3 capítulos, pero se puede dividir en 4 secciones. El primero es un tipo profético del día de Jehová. Segundo, la profecía directa del día de Jehová. El tercero, la profecía del juicio de las naciones. Y el cuarto, una profecía sobre la bendición plena del reino para Israel. El tipo profético del día de Jehová en Joel, en el capítulo 1, es una declaración del juicio de Dios sobre Judá que ocurrió durante la vida de Joel, usando la plaga de las langostas como una poderosa ilustración. Joel entonces amplía su mensaje para predecir eventos de los últimos tiempos. Este profeta de Pentecostés ve por anticipado el derramamiento del Espíritu Santo que el apóstol Pedro aplicó a Pentecostés. Esto está en Hechos capítulo 2. Y que se cumplirá de manera perfecta en la segunda venida de Cristo. Tanto el juicio de las naciones como la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, llamado Armagedón,
está en la esfera de este libro. Es factible que la expresión día de Jehová, mencionada unas 20 veces en el Antiguo Testamento por 8 de los profetas, ocasionalmente se refiere a juicios divinos en la historia de Israel, que pueden prefigurar el futuro, pero en general connota la intervención directa del Señor en la tierra en los últimos días, incluyendo el reinado milenial de Cristo. El libro llega al final con una descripción del reinado mesiánico en Jerusalén y las bendiciones que caracterizarán al reino de Cristo. Hay profecías en 50 de los 73 versículos, es decir, el 68% de este libro es por profecía. El autor de este libro es el mismo Joel. En la fecha en que se escribió es el siglo IX a.C., es decir, 900 años antes de Cristo. La verdad clave es el día de Jehová. La época histórica está en el reinado de Joás. Y el versículo clave, como hemos visto, el versículo 15 del primer capítulo, dice: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová». Vamos a leer el capítulo 1 de Joel. Dice: «Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel». Esto es lo único que sabemos prácticamente de Joel. «Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció la casa de Jehová, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el pozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, y la ofrenda y la libación. La libación es la ceremonia. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Aquí hemos leído el capítulo 1 de Joel. Joel revela un mensaje relacionado con el día de Jehová, que ocurrió durante su vida. Este día de Jehová, en pequeña escala y de carácter local, es de importancia profética, ya que constituye el modelo para el día de Jehová,
futuro, que será mundial y a gran escala. Es lo mismo que cuando uno está haciendo el proyecto de una casa o de un edificio, lo está haciendo a pequeña escala. Es decir, el modelo y el prototipo es pequeño, lo puedes poner encima de una mesa. Pero cuando ya se hace a gran escala, es decir, ya es un gran volumen. Esto lo vamos a ver, lo que quiere reflejar en el día de Jehová. Se anuncia que el juicio de Dios sobre Judá será una plaga de langostas en fases sucesivas. Esto lo vamos a ver en Deuteronomio 28, el libro de Deuteronomio 28, versículo 38 al 42. Del versículo 38 al 42. Esto es por castigo de la desobediencia del pueblo de Israel. Siempre prácticamente es por eso. Dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no será parte para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Aquí también está hablando de la langosta. Y esto era el pecado por la desobediencia que tenía el pueblo de Israel. De Deuteronomio a Joel hay muchos años de diferencia, pero el pecado seguía y seguía y seguía. Dice, se anuncia que el juicio de Dios sobre Judá será una plaga de langostas en fases sucesivas. Se predijeron estos juicios para Israel. Y también Dios, a través de la Biblia, como aquí hemos dicho que lo vemos en pequeña escala, Dios también nos lo hace ver a gran escala. Y a gran escala podemos ir a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Y estos son los eventos, los sucesos que van a pasar en los últimos tiempos, en tiempos de tribulación. Que dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo, del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían coraza como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. Aquí nos está hablando primero en Joel y después en Deuteronomio, es decir, en el tiempo de Moisés, en pequeña escala. Y esa pequeña escala hay una diferencia que es pequeña escala y
gran escala. Y además de eso, en Joel y en Deuteronomio, las langostas se comen lo que es todo lo verde. Pero en gran escala, es decir, al final de todo, de lo que va a acontecer en el tiempo de la tribulación, dice que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, la gente que ha rechazado a Dios, la gente que no quiere a Dios, estos no están sellados, no van a estar sellados al final en la tribulación. Dice, y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y además de eso, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Es decir, esto es terrible. Después de ser, por decir, picados, perseguidos por esas langostas, pues buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y además de eso, en Joel, las langostas son pequeñas, de 5 o 10 centímetros, algo de eso, pero aquí no. Aquí dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos. Un caballo es muy, muy grande. Preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas. Sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer. Y sus dientes eran como leones. Es decir, hay mucha diferencia de pequeña escala a gran escala. Hay mucha diferencia. Y aquí nos da esa señal, nos da este advenimiento, nos advierte de lo que va a pasar al final del tiempo. Los profetas eran usados por Dios para traer un, ¿cómo decirlo? Avisar a la gente de que no cometiera pecado. Una advertencia de parte de Dios, porque Dios no quería que su pueblo pereciera, ni que su pueblo fuera arrasado, ni que su pueblo desobedeciera. Pero el profeta Joel está hablando al pueblo de Israel y al mismo tiempo también nos está hablando a nosotros, para que nosotros no caigamos en los errores que cayó el pueblo de Israel. El versículo 4 de este mismo capítulo nos está hablando de la oruga, del saltón, del revoltón y de la langosta. Aparentemente, aquí se describen 4 especies diferentes de langosta, o bien 4 etapas de desarrollo de la langosta. El significado literal de las palabras hebreas es mordisquear, trepar, arrastrarse, descortezar, respectivamente. El contexto respalda la acción de una plaga en langostas, real en los días de Joel. Se supone que estas son langostas del desierto, del mismo tipo que devastó la tierra en Israel en el año 1915. Ellas presentan una metamorfosis inexplicable, desde que son orugas hasta que son langostas propiamente dichas. Además, cuando las cantidades llegan a cierto nivel, esta plaga de insectos devoran todas las plantas que encuentran a su paso, así como la plaga de langostas puso en ridículo el orgullo egipcio por la fertilidad de sus tierras. Esto lo vamos a ver en Éxodo capítulo 10, Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 6. Esto fue el castigo que Dios impuso al faraón por desobedecer, por no dejar marchar a su pueblo. Capítulo 10, del 1 al 6. Dice, Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a sus hijos y a sus nietos las cosas que yo hice en Egipto,
y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langostas, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerá asimismo de todo árbol que os fructifique en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra, hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Aquí le hace la advertencia al Faraón para que deje a su pueblo, pero él no quiso. Y dice: si aún rehusas de dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré esta plaga. Y aquí mismo dice que era tanta la cantidad que no había luz. Es decir, cuando hay tantos y tantos millones de langostas, se oscurece el sol. Esta invasión de langostas sería una reprensión para el pueblo de Dios por olvidar que su prosperidad venía de Jehová. De esta manera, la plaga de langostas se convierte en un patrón histórico para los futuros tiempos del juicio de Dios, según el profeta Joel. En el versículo 15 del capítulo 1 está reflejando el día de Jehová. Aquí se representa por primera vez el tema de Joel. El significado básico del término hace referencia a cualquier ocasión en que Dios interviene en la historia, por lo general mediante un juicio. Esta frase aparece 4 veces más en Joel. También se menciona en Amós, en Abdías, en Sofonías y Malaquías. Las otras menciones en Joel aluden al evento futuro conocido como la tribulación. Es decir, el profeta Joel está hablando de sucesos que habían pasado cuando él estaba, sucesos comparados con Éxodo, con Deuteronomio, que ahí estaban pasando por la desobediencia de su pueblo. Es decir, los profetas siempre han hecho esto, siempre han advertido a su pueblo que deje de desobedecer a Dios. El día de Jehová es ira de destrucción, es ira y destrucción. En Joel capítulo 1, versículo 15 nos dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y en Joel capítulo 2, versículo 1, nos dice: tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y el día es día de tinieblas, de oscuridad, de nubes y de sombra. Y el versículo 11 nos dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y pregunta: ¿quién podrá soportarlo? El versículo 30 y 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día, aquí nos dice que el día es grande, pero ¿grande en qué? En destrucción. Y espantoso, porque dice que los hombres temblarán ante Dios, los hombres de toda la tierra. Y es un día de tinieblas, de oscuridad, de nube y de sombra. Y ese día grande, es muy terrible. Y Dios dice: ¿quién podrá soportarlo? Aquí nos da señales para nosotros saber, y también el pueblo de Israel, saber cuándo va a venir esos días. Y hemos visto hace muy poco unas señales
que están en el versículo 30 y 31, que dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Lo hemos visto hace 2 años en las señales que se llaman las tétradas, que son las 4 lunas de sangre que se produjeron en las principales fiestas judías. Es decir, hace 2 años atrás. La primera luna de sangre se produjo en la fiesta del Pesaj, la fiesta judía de la Pascua, el día 15 de abril del 2014. La siguiente fue el 8 de octubre de 2014, que coincidió con la festividad de Sukkot. Es la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Luego de nuevo en la fiesta del Pesaj, es decir, la Pascua, el 4 de abril de 2015. Y luego de nuevo ocurrió en Sukkot, la fiesta de las cabañas, el 28 de septiembre de 2015. Esto parece coincidencia, pero no es coincidencia. Y vamos a ver por qué. Los mismos judíos afirman que la luna de sangre va a cambiar la historia de Israel. Las tétradas solo se produjeron 9 veces en los últimos 2000 años. Todas las veces que esto ocurrió en el pasado, se han producido cambios significativos en la historia de los judíos. En el año 1428 y 1429 hubo una bula papal en contra de los judíos, aquí en España y en Roma, ¿no? En el año 1493 y 1494 hubo la expulsión de los judíos de España. Y en 1949 y 1950 aconteció que había nacido la nación de Israel, el nacimiento de la nación de Israel, que ocurrió el 14 de mayo de 1948. Y en 1967 y 1968 también ocurrió las lunas de sangre, y esto fue la guerra de los 6 días. Y en este tiempo las naciones que lo invadieron no podían dar crédito, por decirlo así, que con un pequeño ejército de muy pocos hombres y pocas armas ganaran la guerra. Y además de eso, si no paran en 6 días, se hace con la nación de Egipto. Desistieron y así terminó la guerra, y al mismo tiempo conquistaron la nación de Jerusalén, que estaba en manos de los palestinos. Entonces Dios nos da señales para que nosotros sepamos cuándo se van a producir los acontecimientos. Yo no puedo decir el día, ni la hora, ni prácticamente el año, pero podemos predecir más o menos cuándo va a ser. Es lo mismo que cuando una mujer está embarazada y tiene un niño, sabe que de 7 a 9 meses, entre 7 y 9 meses, prácticamente tiene el hijo. Entonces Dios también nos da señales para que su pueblo, los que estudian las profecías, los que están preparados para que cuando venga Jesús estemos preparados. En medio de esas tétradas que hemos dicho del año 2014 y del año 2015, justo en medio, es decir, el 20 de marzo de 2015 hubo un eclipse del sol, que aquí lo llama el sol en tinieblas, se convertirá en tinieblas. Este sol, según los estudiosos, que esta señal es para los gentiles, para el pueblo gentil, porque también Dios da señales al pueblo gentil. Y a través de las señales que Dios da a los gentiles y a los judíos, los que estudiamos podemos saber, igual que los que estudian las
las estrellas, los astros, según las señales, según los movimientos, saben las cosas y de esa manera se guían y no se pierden. También el día de Jehová también está reflejado en otros profetas. Uno de ellos es Amós, del capítulo 5, versículos 18 al 20, que dice: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz». Aquí está preguntando Dios: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso». Es decir, no es muy agradable salir corriendo delante de un león y corriendo, y cuando está al final dice: «Ya estoy salvado», te encuentras con un oso. Es decir, tampoco es agradable. O como si entrares en tu casa y apoyares su mano en la pared y le muerden a la culebra. Es decir, de esa manera no sabes ni dónde pisar porque no estás seguro. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aquí está diciendo cómo será el día de Jehová. En Abdías, versículo 15, porque solo tiene un capítulo, dice: «Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza». Aquí dice que el día de Jehová, ese día terrible, está cerca, y está cerca sobre todas las naciones. Aquí está hablando del mundo, porque dice: «Como tú hiciste será contigo». Es decir, las naciones, todas han estado y están contra la nación de Israel. Entonces, la pelota se vuelve al revés. Dice: «Como tú hiciste con la nación de Israel, entonces ese día de Jehová estará sobre todas las naciones, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza». Es decir, todo lo que hiciste contra la nación de Israel se volverá contra ti. Sofonías, capítulo 1, versículo 7, nos dice: «Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados». Aquí dice que callemos ante la presencia del Señor, porque el día del Señor, o el día de Jehová, está cerca, muy cerca. Dice: «En este día el Señor ha preparado sacrificio». Sacrificio significa 7 años de tribulación en la tierra. 7 años de tribulación para el pueblo de Israel. Dice: «Y ha dispuesto a sus convidados». Es decir, a los convidados, es decir, a la iglesia, a los que somos salvos ahora y esperamos al Señor su venida, el Señor nos tiene reservado 7 años de fiesta en el cielo, y el nombre lo pone como las bodas del Cordero. Es decir, como el Señor se casara con la iglesia. Y ahí vamos a estar 7 años de fiesta mientras la tribulación dura 7 años en la tierra. Sofonías capítulo 1 versículo 14 nos dice: «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allá el valiente». Pero, en el versículo 18 dice: «Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra». Es decir, el día está tan cerca que cuando ese día venga, la voz de Dios va a ser amarga, porque gritará el valiente, los que tengan dinero. Dice: «Pero su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira». Es decir, ellos no van a poder comprar ni la paz ni la seguridad. Dice: «Porque la tierra será consumida con el fuego de su celo». Dios es un Dios celoso. «Porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra».
Y en Sofonías capítulo 2, versículos del 1 al 3, nos dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, es decir, nación sin vergüenza, antes que tenga efecto el decreto o la orden, y el día se pase como el tamo, como el polvo, que el polvo el viento se lo lleva rápido, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí está hablando del día de Jehová como el día de ira. Es un día de ira. Y la ira de Jehová es grande. Y aquí también lo está hablando como el día del enojo de Jehová. Y aquí está hablando Sofonías y dice: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad juicio, ahora estáis a tiempo. Buscad mansedumbre. Quizás, dice, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es decir, esto que está hablando ahí el profeta Sofonías es un poquito fuerte y nos está advirtiendo de ese día. Ese día va a pasar. Lo que está escrito en la Biblia, esto va a pasar. El profeta Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, dice que el día de Jehová es un día de destrucción del Todopoderoso. Es el tiempo en que Dios empieza a interferir directa y personalmente en los asuntos del hombre y de las naciones después del arrebatamiento, expresamente con Israel. Ahora Dios está interfiriendo, está tratando con su pueblo de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia y estamos en tiempos de gracia. Dios nos ha dado 2000 años de gracia para poder tener tiempo de arrepentirnos y de volver al camino correcto. Pero no porque esté tratando con el pueblo de la iglesia, se haya olvidado de su pueblo. Su pueblo escogido y amado es Israel, eso tenemos que tenerlo claro. Y la ciudad escogida por él es Jerusalén. Pero Dios, cuando la iglesia se haya ido de este mundo, entonces empezará a tratar otra vez con Israel. Primero con dureza, pero después con benignidad. Porque Dios quiere que ninguno se pierda. Y ahora vamos a ver una diferencia, porque algunos están diferenciando o no tienen una confusión con el día de Jehová y el día de Cristo. Hay diferencia en esto. El día de Jehová, como hemos dicho, es un día de destrucción, de amargura, de ira, de enojo contra el mundo por el pecado. Pero aquí el día de Cristo es el día que viene a buscar a la iglesia. Estudiantes bíblicos cuidadosos distinguimos entre el día de Jehová y el día de la ira, el día de angustia de Jacob y el día de Cristo. Hay una diferencia. Lo repito, el día de Jehová, el día de ira, el día de angustia, el día de enojo o el día de Cristo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7. Dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice Pablo. Filipenses, capítulo 1, versículo 5, también nos dice el apóstol Pablo: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, en que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios nos va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo está refiriéndose de esa manera al día que Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 16, dice, asidos, es decir, aferrados. Asidos significa aferrados de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso lo dice el apóstol Pablo, pero eso debemos también cogerlo para nuestras vidas. Es decir, que podamos decir que pueda yo gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estos versículos se refieren al día del rapto de la iglesia. Y algunos cristianos se hacen preguntas sobre lo que hemos dicho. ¿La iglesia pasará por la tribulación de estos 7 años? ¿Qué dice la Biblia referente a la iglesia? Sabemos y creemos, los que hemos nacido de nuevo, que al final de la historia habrá un tiempo de tribulación de 7 años. Esto también está reflejado en Daniel, en los profetas y también en la última profecía de este libro, que es el libro de Juan del Apocalipsis. La revelación que dice Jesús, el versículo 1, lo voy a leer. Dice, capítulo 1 de eso dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, aquí tenemos la certeza y la revelación del mismo Jesucristo que le dio a Juan, a su siervo Juan, y que Juan lo escribió. Fue la última revelación de la Biblia. Y aquí dice lo que va a suceder en el tiempo final. Nos dice lo que va a suceder para que su pueblo esté preparado para no pasar por eso. Y ahí vamos a ver el por qué. La tribulación es el tiempo de la ira y juicio de Dios a los cuales el creyente no está destinado. El creyente, el que cree en Dios, el que espera en Dios y el que confía en Dios, el que ha nacido de nuevo, este no está destinado a este tiempo. Y vamos a verlo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que Dios no nos ha puesto para ira, es decir, para el día de la ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente será librado del peligro y la destrucción. En Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, nosotros ya estamos justificados por la sangre, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y por eso somos salvos de la ira. Por eso Dios hace, la Biblia hace un énfasis en el día de la ira y en el día de Cristo. Dice, nosotros tenemos una esperanza, o yo por lo menos, y espero que todo que me estás escuchando, amigo, amiga, hermano o hermana, en la fe, también tengas esa esperanza. En 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros esperamos de los cielos al Hijo de Dios.
el cual murió y resucitó y está a la diestra del Padre, y Él nos libra de la ira venidera. Vamos a ver qué nos dijo Jesús, el mensaje que nos dio Jesús cuando Él se fue. Jesús vuelve otra vez, y esto está en Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aquí Jesús nos da una confirmación de que si nosotros creemos en el Padre, también tenemos que creer en Él. Y además dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Dice, entonces yo voy a preparar un lugar para todos vosotros. Si me fuere y os prepararé un lugar, volveré otra vez y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y el versículo 4 que dice: y sabéis el camino, yo sé que los discípulos le decimos: bueno, no sabemos dónde vas. Y él les puede decir lo que dice la Biblia. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Es decir, el camino es Él. Si nosotros confiamos en Él y esperamos en Él, sabemos que el único camino es Él. Por eso sabemos las cosas y por eso la Biblia nos enseña a estar preparados. En el capítulo 25 de Mateo está hablando de las 10 vírgenes. Esto es una parábola que Jesús relató para que todos estuviéramos preparados. Primero habló en el capítulo 24 de todas las señales que iban a acontecer al final de la historia. Pero para que estuviéramos preparados, nos dice en el capítulo 25 las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este pasaje nos está haciendo entender, y además Jesús lo dijo así, que todas las 10 vírgenes sabían los acontecimientos, lo sabían todo. Pero no basta saberlo todo, sino el estar preparado. Dios quiere que todos estemos preparados para cuando Él venga. Entonces, si tú sabes las cosas pero no te preparas, entonces te quedas. Si alguien te dice: vengo a buscarte, en un momento vengo a buscarte, pero tienes que estar preparado porque tenemos que salir muy rápido,
Entonces lo que tienes que hacer es preparar las maletas y ponerlas cerca de la puerta. Y cuando te tocan el timbre, entonces coger la maleta y salir corriendo al coche para llevarte. Pero si en este momento tú no tienes las maletas preparadas y dices, ¡ay, un momento! Y vas a la habitación para preparar lo más básico, pues es bastante casi cierto de que cuando estés abajo en la puerta ya no esté el coche. Y eso es lo que pasó y eso es lo que dice Jesús. Jesús nos dice que había 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es decir, cuando Dios nos da señales para prepararnos. Tenemos que vivir el día a día, claro que sí, pero tenemos que estar preparados para cuando Dios venga a buscar a esa iglesia. Dios va a venir a buscarnos en cualquier momento. Y Dios quiere que todos estemos preparados. Yo te digo a ti, que me estás escuchando, amigo, amiga, busca a Dios ahora que este es el tiempo. Ahora tienes tiempo. No sabes si mañana va a ser tiempo para buscarlo. No sabes qué te acontecerá mañana. El tiempo no es nuestro. A veces lo he dicho. El tiempo es de Dios. Dios es el que controla nuestro tiempo, nuestra vida. Y Dios quiere que todos estemos preparados para ese día, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de la iglesia. En el tema de Joel, él estaba advirtiendo al pueblo de Israel, igual que el otro día estaba hablando de Oseas, que también estaba diciendo lo mismo. Los profetas eran dirigidos por Dios para preparar y para advertir al pueblo. Y yo te voy a decir una cosa, los que se olvidan de Dios tienen un mal final. El Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. La palabra Seol proviene del hebreo y el vocablo Hades. Del griego ambos significan exactamente lo mismo. El Seol y Hades significa lo mismo. Lugar donde moran los espíritus que se han escapado de sus cuerpos a consecuencia de la muerte física. No es la morada eterna de ellos. El Salmo 49:14 dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, los conducirá. Es decir, si tú no buscas a Dios, si tú no te preparas para ese día, el enemigo te va a conducir al Seol, es decir, a la condenación. Es decir, la muerte los pastoreará, la muerte los conducirá a este lugar y tienen un triste final. Espero tú, querido amigo o amiga, que te prepares. Doy un saludo especial para el pastor René de Chile, de la iglesia de Curicó. También un saludo especial para el pastor Abraham de la iglesia de La Serena, del lugar alto. Y también un saludo especial para el pastor Iván de aquí de Valencia y el pastor José Luis también de Valencia. El próximo sábado me están invitando a un día de reunión de hombres en el cual se va a compartir la palabra de Dios y también vamos a compartir una comida y también, como es el tiempo ahora, vamos a compartir hasta el sol. El sol ahora está en su auge. Bueno, vamos a terminar con una oración y Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder compartir estas palabras, Señor, de advertencia, diferenciar entre el día de Jehová y el día de Cristo. Te pido, Señor, que tú infundes aliento y ganas de que
todos los que me han escuchado, Señor, recapacitemos, busquemos tu nombre, busquemos tu gloria, busquemos tu salvación, porque el tiempo que se está acabando, el tiempo de como dice la palabra, la tribulación, la gran tribulación, estos 7 años que está en la Biblia, se está acercando. Y se está acercando porque vemos muchos acontecimientos malos. Hay muchas guerras, hay mucha confusión, los gobiernos no se ponen de acuerdo, hay muchos desastres, hay mucha persecución, sobre todo en la iglesia cristiana, en el mundo se ve mucha persecución. Y por esto te pido que, querido amigo y amiga, Señor, que estés preparado, que busques al Señor, busca una iglesia donde estés, porque hay muchas, y busca una Biblia y empieza a leer y pide a Dios que te dé el discernimiento para poder entender lo que está en la palabra, para que puedas ser salvo en este día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos estamos encontrando el próximo miércoles a esta misma hora, si Dios quiere. Que Dios les bendiga a todos y hasta el miércoles. Cada amanecer que viene al que